Bueno, en esta parte nos toca pues hablar sobre las técnicas y procedimientos de auditoría. Pues tenemos evidencia de auditoría. Es la información que obtiene el auditor para extraer conclusiones con las cuales sustente sus opiniones, conclusiones o apreciaciones respecto al objeto auditado. Esta es una técnica de auditoría, la evidencia. Sus características son suficientes y apropiadas, se clasifican en física, documental, testimonial y analítica. Estas son pues las técnicas de la auditoría. Pues la clasificación de la evidencia física se refiere mediante a la inspección u observación directa de los hechos. ¿Sí? La documental es la información elaborada por la administración relacionada con el desempeño a las que establece las normas procesales. Esta es la documental. La testimonial se obtiene de terceros en forma de declaraciones hechas en el curso de la investigación y entrevistas. Y la evidencia analítica comprende los cálculos, comparaciones, razonamientos y separación de la información en sus componentes. Esta pues es una técnica de la cual el auditor se, se vale pues para recopilar toda la información, la técnica de la evidencia. Si entonces hablábamos de la evidencia física, esto no es más que ir al terreno y constatar pues que en efecto está la maquinaria, por decir un tractor, una secadora, qué sé yo, una trilladora, algo de eso. Entonces, esa es la evidencia física, es la constatación de tal máquina o de tal objeto auditado. ¿Sí? Tenemos aquí la, una conciliación bancaria, pues constituye una evidencia analítica, ya que se analiza pues todos los registros, todos los rublos, todas las transacciones que se han realizado durante un periodo. Entonces pues esa viene a constituirse una, una evidencia analítica. ¿Sí? Entonces, otra que hablábamos era un acta de manifestación, es una evidencia testimonial. Tenemos un ejemplo aquí también, pues es una son las fojas, son evidencias documentales, por decir la bitácora, es una evidencia documental. Pues tenemos análisis de cumplimiento, es una evidencia analítica, pues por decir, esa utilizamos en registros de obras para ver si se está cumpliendo con los tiempos. Entonces, pues ahí esa es una evidencia analítica. Entonces, como vamos viendo, estos son ejemplos de lo que puede suceder, ¿no es cierto? Es evidencia, un acta de inscripción es una evidencia física, porque tenemos el documento en físico, ¿no es cierto? Entonces, es evidencia de auditoría, es la relación de la evidencia con los objetos de la auditoría, ¿sí? Entonces, aquí también podemos chequear en existencia, hay tanto, física, sí, documental, sí, testimonial, sí, analítica, sí. Entonces, el objetivo es la exactitud, la existencia, la integridad, la prosperidad y la vinculación. Entonces, son ejercicios que se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, se refiere la presentación y revelación, se refiere se refiere a si los componentes de los estados financieros están relevados en forma adecuada. ¿Sí? Entonces, las técnicas de auditoría no son más que
qué métodos prácticos de investigación, verificación y prueba que utilice el auditor para obtener evidencia que fundamente su opinión, conclusión, comentarios en el informe de auditoría. ¿Sí? La clasificación, tenemos la clasificación en técnica ocular, técnica oral o verbal, técnica de verificación escrita, técnica de verificación documental y técnica de verificación física. ¿Sí? Esos son los tipos en lo que es la verificación. Las técnicas de auditoría de verificación son la ocular, o la oral, escrita, documental y física. La oral es la observación y la comparación. La ocular. La oral es la indagación, la entrevista y la encuesta. La escrita podemos tener analizar, confirmación, la tabulación y la conciliación. La documental es la comprobación, la computación, el rastreo y la revisión selectiva. Y la física es la inspección. ¿Sí? Entonces estas son las técnicas de verificación clasificadas en oral, ocular, escrita, documental y física. Técnicas y procedimientos de auditoría ocular, técnica de verificación ocular. Tenemos aquí la comparación, que no es más que el acto de observar la similitud o diferencia entre dos o más elementos. Aquí es comparación, o sea, es de comparar un documento con el otro documento, de comparar. Entonces, por eso es de comparación. Comparar resultados contra criterios aceptados, facilita la evaluación del auditor y ayuda a crearse un criterio sobre los aspectos evaluados. ¿Sí? Aquí en este ejemplo pues sería los gastos versus las ventas que hacemos mensualmente o anualmente o semanalmente. Pues comparamos las ventas, cómo vamos con las ventas del mes anterior, cómo vamos los gastos del mes anterior con el mes actual o así, el año anterior con el presente año, perdón. ¿Sí? Entonces, esto sigue la otra técnica, que es la observación. ¿Cómo están funcionando los controles internos? Cerciorarse de forma cómo se efectúan las operaciones. Esta técnica pues nos facilita la evaluación al auditor, nos ayuda a cerciorarnos de criterios sobre aspectos evaluados. O sea, basta con que nosotros, los auditores, se vaya a observar, a hacer una observación de tal proceso, cómo se lleva tal proceso, cómo se está ejecutando tal o cual acción. Entonces nosotros ir y observar, entonces ya nosotros podemos formarnos un criterio de cómo está funcionando ese procedimiento. ¿Sí? Entonces esta es otra técnica que tenemos. Como ejemplo de la observación, pues tenemos el observar la toma de inventarios físicos, observar el pago de planillas, observar el proceso productivo. Esos son ejemplos de esta técnica de verificación ocular. Otra de las técnicas pues es la verificación oral. Para esto nos auxiliamos en la indagación, en la entrevista y en la encuesta. Entonces la indagación es obtener información verbal sobre un asunto mediante averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios responsables. Entonces aquí el auditor va directamente a donde la persona, que se yo por decir, donde el contador, si ahí halló alguna cosa está media rara, entonces él va y lo aborda y trata de sacar la información que se necesita para poder realizar el trabajo, ¿no? Igualmente la entrevista puede efectuarse al personal de la entidad auditada o a personas beneficiarias de los programas o actividades a su cargo, ¿sí? Entonces de igual manera se le hace una entrevista, una conversación, y con el fin de llegar a obtener los resultados que nosotros deseamos, ¿sí? Otra de las maneras de verificación oral pues esta es la encuesta. Puede ser útil para recopilar información de un gran universo de datos
o grupo de personas. Y en esto podemos nosotros abarcar, por decir, a toda una planta, mediante un documento, mediante una encuesta, ¿sí? Mediante preguntas. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a recopilar la información, a recopilar toda la información que nosotros necesitamos, que hayamos previsto mediante nuestro plan, nuestro programa de auditoría, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la indagación, como ejemplo tenemos si se ha perdido, qué sé yo, una computadora, ya, de una oficina. Entonces vamos a indagar como los detectives, o sea, indagar qué pasa, es un activo fijo, entonces vamos y vamos a indagar sobre cómo ha pasado, ¿no es cierto? Sobre los procedimientos de compra de los bienes, toda esa situación, nosotros vamos a abordar con esta técnica de indagación. ¿Sí? Entonces tenemos un ejemplo de la entrevista, pues es la distribución del programa del vaso de leche, recolección de residuos de sólidos. Entonces vamos a ver cómo funciona, cómo les dan, a qué hora les dan, cómo es, qué sé yo, qué los requisitos que tienen para poder acceder. Entonces son ejemplos, ¿ya? Entonces, de la encuesta, ejemplo, distribución del programa del vaso de leche, recolección de desechos. La información que se obtenga de estas vías es poco confiable, menos que la recolectada por los auditores en base a entrevistas. Por lo tanto, debe ser utilizada con mucho cuidado, a no ser que cuente con evidencia que la corrobore, ¿sí? O sea, que le corrobore sobre esa situación. Entonces, esta no es tan fidedigna que digamos, ¿sí? Pero estas son técnicas de auditoría. Otra de las técnicas, pues, es la técnica de verificación escrita. Entre estas, pues, tenemos el análisis, la confirmación, la tabulación y la conciliación. El análisis consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, actividad o transacción o proceso, a fin de que establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los criterios normativos y técnicas existentes. ¿Sí? Ese es el análisis. La confirmación permite comprobar la autenticidad de los registros y documentos analizados. ¿Sí? La tabulación consiste en agrupar los resultados obtenidos en áreas, segmentos o elementos examinados de manera que facilite las conclusiones. Y la conciliación es hacer concordar dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes. Consiste en analizar la información producida por diferentes unidades operativas o actividad con el objeto de establecer su coordinación entre sí o su concordancia entre sí. Entonces, aquí nosotros podemos ver en el análisis de los saldos, análisis de las cuentas, ¿no es cierto? Un análisis por decir, por cuentas por cobrar. Tenemos que ir a analizar a todas las personas que hay que cobrar, de qué tipo de cuentas son, los saldos, si cuadra con los registros, si cuadra con los documentos. Entonces, estos son ejemplos de esta técnica del análisis, ¿no? El análisis de los movimientos, análisis de los movimientos de las cuentas por cobrar o de la caja bancos. Entonces, si el saldo está bien, el saldo que me dé el banco está conforme al saldo que yo lo estoy llevando, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a tener una buena información. Aquí tenemos el ejemplo de tabulación. Se utiliza para agrupar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por el auditor a fin de corroborar el funcionamiento de los controles internos de la entidad. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos
el ejemplo de la conciliación es la conciliación bancaria, conciliación del inventario físico de mercaderías con el registro auxiliar de almacén. Entonces es de comparar, o sea, vamos a ver si lo que existe en mercaderías en bodega es igual al saldo que yo tengo en mi registro auxiliar del almacén, ¿sí? Entonces eso es conciliar, ¿sí? Entonces estos son ejemplos de cada uno de los de los registros, estos de las técnicas de verificación, ¿no? Dice, la computación es la verificación de los resultados de la aplicación de la fórmula polinómica en la liquidación final de una obra. Pruebas de cálculo en los inventarios existentes, pruebas de depreciación en activos fijos, pruebas de contribución en leyes sociales, pruebas de asignación en costos, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí nosotros estamos chequeando en computación si se aplicó bien la fórmula, chequeamos, vemos y sacamos nuestro criterio, ¿sí? Entonces, todas estas técnicas pues nos ayudan para que nosotros podamos recolectar nuestra información. Técnica de verificación documental. Dice la comprobación. Técnica que se aplica en el curso del examen con el objeto de verificar la existencia, la legalidad y la autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por la entidad mediante la verificación de los documentos que las justifican. Dice, la computación se utiliza para verificar la exactitud y corrección aritmética de una operación o resultado. Prueba solo la exactitud de un cálculo. Por lo tanto, se requiere de otras pruebas adicionales para establecer la validez de las cifras incluidas en una operación. El rastreo se utiliza para hacer un seguimiento y controlar la operación de manera progresiva, es decir, del inicio hasta el término. Para probar los controles internos se hace seguimiento del circuito completo de determinadas operaciones. Y la revisión selectiva consiste en el examen ocular rápido de una parte de los datos a partidas que conforman un universo homogéneo. Entonces, como podemos ver, nosotros aquí tenemos diferentes técnicas. Esta es una técnica documental, ¿sí? Entonces, nosotros aquí podemos, como ejemplo de la revisión selectiva, pues revisar el libro caja, el libro mayor, el libro bancos, aunque de forma ligera, o sea, no podemos dedicarnos todo el tiempo a hacer tal cosa, sino hacerlo de forma rápida, así, de forma al azar, digamos, al muestreo. En ventas, revisar el paquete de facturas si coincide con el importe cobrado, ¿sí? Entonces aquí chequeamos las facturas, ¿sí? Entonces aquí tenemos las técnicas de verificación física. Técnica de verificación física. Sí, entonces estos son técnicas, ¿no es cierto? Es decir, los procedimientos de auditoría. Los procedimientos, aquí tenemos los procedimientos y la técnica. Vamos a hacer una diferencia entre procedimiento y técnica. La técnica no es más que el métodos utilizados por costumbre en la profesión para obtener evidencia de auditoría. Esa es una técnica, ¿sí? Damos un concepto. Y el procedimiento no es más que las operaciones específicas a aplicar en una auditoría determinada, aplicando técnicas y otras prácticas consideradas necesarias en las circunstancias, ¿sí? Entonces, como podemos nosotros chequear aquí, las prácticas de auditoría, tenemos la técnica de verificación física también.
Dice, la inspección es el examen físico ocular de los activos, obras, documentos y valores con el objeto de establecer su existencia y su autenticidad. La inspección es la técnica, es útil para la constatación de efectivo, valores de activo fijo y otros equivalentes. La técnica de inspección también es la técnica que se usa con forma combinada, debido a que para su aplicación se utiliza la indagación, la observación, la comparación, el rastreo, la tabulación y la comparación. Entonces aquí podemos ver que entran casi todas estas. Un ejemplo de la técnica de inspección es constatar la existencia real de los activos fijos y la calidad de los mismos, o verificar la ejecución de una obra. Esta es la técnica de inspección, ¿sí? Entonces seguimos con la parte de prácticas de auditoría. Las prácticas de auditoría no son más que las operaciones o labores de auditoría no consideradas como técnicas, sino efectuadas como una parte del examen, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo, es un arqueo de caja, otra es la evaluación de los controles internos y la revisión de operaciones de muestreo seleccionadas al juicio por parte del auditor. Entonces aquí pues tenemos procedimientos de auditoría. Los procedimientos, el concepto es la operación específica que se aplica en el desarrollo de una auditoría, los cuales influyen técnicas y prácticas